Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue dispuesto a mantener contacto con su par de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Para hablar sobre esto y asuntos que están relacionados, estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Encantado, como siempre, de charlar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Bueno, el asunto es que el 30 de marzo, es decir, este domingo 30 de marzo, el canal de televisión NBC News citó al jefe de la Casa Blanca, que espera mantener pronto una conversación con el líder ruso. Entonces, dijo Peskov, el presidente Putin sigue estando abierto a este tipo de comunicación y si es necesario, una conversación de este tipo puede ser coordinada con bastante rapidez. En este momento, señaló, aún no está fijada ninguna conversación telefónica entre los mandatarios en el calendario y añadió que ambos países continúan restableciendo las relaciones bilaterales dañadas durante la anterior administración estadounidense y afirmó que se avecinan esfuerzos significativos para arreglar la situación entre Moscú y Washington. Bueno, ¿qué representa esto? A pesar, Cristian, de que hubo una conversación telefónica entre Putin y Trump, que en esa conversación se comprometieron y Trump como garante a cesar los ataques contra infraestructura energética entre ambos países, Ucrania y Rusia. Rusia la está cumpliendo por orden directa de Putin, que dio la orden en ese mismo momento en que estaba conversando con Trump, pero desde ese 18 de marzo, Zelensky siguió atacando infraestructura energética. Luego, el anterior fin de semana, hubo más reuniones. Luego, el lunes pasado, hubo una reconfirmación de todo esto y Zelensky sigue atacando a día de hoy, incluso infraestructura energética de Rusia. Pero, sin embargo, Putin dice que sigue abierto a seguir negociando con Trump. ¿Esto qué representa, Cristian? Yo creo, Javier, que representa lo que nosotros sabemos desde hace muchos años, no tan solo los últimos 3 años de la operación militar especial, sino que Rusia ha mantenido su voluntad de diálogo en todo momento. De hecho, ante provocaciones muy grandes, como fue, por ejemplo, la vulneración de las elecciones en Ucrania, y menciono esto porque obviamente tiene que ver, porque de hecho el conflicto grave hoy es el de Ucrania, no el de la OTAN en Ucrania. Y digo, Rusia mantuvo la calma y se mostró dispuesta al diálogo, incluso en aquel 2004-2005, que es un poco el origen de alguna manera de esto, cuando se vulnera la voluntad popular de forma fraudulenta, vulnerando, ¿no?, lo que había sido el triunfo de Viktor Yanukovych. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición de Rusia es la posición que todos conocemos. Si hay algo que tiene Rusia y su presidente, es una coherencia realmente notable en cuanto a su accionar y a sus declaraciones y a lo constantes que son en el tiempo. Y creo que el que sí está sinceramente en problemas es Donald Trump. ¿Por qué digo esto, Javier? Porque tiene frentes internos muy, muy marcados, tiene realmente enemigos muy poderosos, fronteras para adentro de los Estados Unidos, y en el plano externo, realmente Europa, creo que incluso asombrándonos a muchos de nosotros, parece estar demostrando cierta prevalencia, o por lo menos, a ver si se entiende. Europa sigue sin pintar nada en este asunto, pero al mismo tiempo parecería ser que las medidas o las declaraciones o lo que muestra en particular el Reino Unido y Francia parece finalmente estar teniendo cierto poder de injerencia dentro de lo que son las medidas o la determinación que mostraba Donald Trump
en cuanto a Volodymyr Zelensky y a la suerte del régimen de Kiev, y parecen estar haciendo sí una pulseada con la voluntad del republicano. Entonces, en este sentido, yo creo que está empezando a mostrar ciertos titubeos Donald Trump, que creo que para sus propios planes, para lo que él muestra por lo menos en cuanto a su intención de fortalecer a los Estados Unidos y de ponerlo en un nivel realmente a la altura de lo que es realmente hoy la proyección de China y de Rusia, creo que va a tener que mostrar cierta solidez más contundente a Europa, porque realmente está mostrando que parecería por lo menos hacerlo titubear a Donald Trump. Es verdad, Cristian, y en este sentido, además, se ha pronunciado el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Él dijo en una entrevista que se ha publicado en el sitio web del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo: vemos ahora que casi todo el occidente europeo está en armas para intentar prolongar la vida del régimen nazi de Zelensky con sus bayonetas. Como en la época de Adolf Hitler, esto se hace bajo la bandera nazi con los galones de la división SS Totenkopf. Los instintos de la clase dominante europea se manifiestan claramente en los acontecimientos en Ucrania. Al igual que Napoleón sometió a casi toda Europa bajo su bandera en la Guerra Patria de 1812, Hitler, tras conquistar casi toda Europa, llamó a las armas a los franceses, a los españoles y a la mayor parte de los países del continente que lucharon de su lado. Los franceses llevaron a cabo operaciones punitivas y los españoles participaron en el asedio de Leningrado. Es bien sabido, es lo que dijo Lavrov. Bueno, acá está manifestando lo que se sabe, pero claro, con el peso que tienen sus palabras, ¿no? Y su diplomacia. Sí, Lavrov siempre echa bastante luz sobre estos asuntos oscuros, ¿no? Es un hombre con una diplomacia. Creo que hace poco cumplió años y prácticamente toda la vida brindada al servicio de la diplomacia rusa. Y creo que relacionado con esto también está aquello que mencionó hace algunas semanas respecto a que en los últimos 500 años, en todas las tragedias de la humanidad, había tenido un papel preponderante el viejo continente. Creo que eso es lo que define realmente estos, entre comillas, valores europeos de los que tanto hacen gala y que en realidad no son ni más ni menos que estos hechos que vos relatabas, que mencionaba Lavrov, ¿no? Esta especie de coalición europea, primero encabezada por Napoleón y después mucho más brutalmente llevada adelante por Hitler. Hay que recordar que aparte, yo pido disculpas a los europeos que escuchan tu programa, porque en realidad estamos hablando de las élites europeas y no de los pueblos del viejo continente, pero hay que recordar que la cobardía del ejército francés, que prácticamente fue un paseo al sol el que dio el ejército hitleriano para tomar toda Francia, esa cobardía después no se vio repetida, ¿no? Con la división Carlomagno de las SS, la división de voluntarios franceses, que tuvieron el dudoso honor de ser los últimos defensores de Adolfo Hitler y del búnker en el cual se hallaba refugiado como una rata en Berlín, cuando el Ejército Rojo liberaba el último bastión del nazismo. Entonces realmente estos europeos que realmente parecen querer reeditar esas viejas derrotas que produjeron en el pasado, justamente en el año que se cumplen los 80 años de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo, no sé qué quieren reeditar, porque realmente creo que incluso las fuerzas militares europeas hoy tienen incluso muchísimo menos que mostrar que esos otrora cobardes de la década del 40 en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí espero, como te decía hace unos minutos, que Donald Trump realmente pueda mostrar carácter y disposición para torcerles el brazo a esta gente que parece que la rusofobia les nubla el sentido común y el entendimiento que bajo ningún punto de vista pueden oponerse y agredir a Rusia, porque esto también hay algo que con esto del famoso kit de las 72 horas, ¿viste? Que en Europa mostraban para que la población europea estuviese prevenida para poder sobrevivir a 72 horas de un ataque, una guerra, una catástrofe
climática o todo eso. Vos fijate, Javier, cómo tratan de infundir el miedo, no un miedo realmente patológico en la población, un pánico casi paranoico, y vos fijate, Javier, que las sociedades, esto es algo que basta con verlo a lo largo de la historia, las sociedades que han sido más temerosas, más miedosas respecto hacia los demás, hacia los otros pueblos, han sido las sociedades más violentas. Entonces, en definitiva, están creando una sociedad totalmente cobarde, miedosa y violenta, porque lo único que se puede oponer a ese miedo visceral e irracional que tratan de infundirle es el instinto de atacar, ¿no? Antes de ser atacado ante ese miedo patológico y paranoico que muestran. Entonces, la verdad es que Europa, yo creo que en este momento es una bomba de tiempo para la paz mundial. Creo que Rusia no puede hacer más de lo que está haciendo, ha mostrado una paciencia proverbial, pero en algún momento, si esto sigue adelante, va a tener que oponerse por otros métodos. Entonces sigo reiterando algo que yo sostenía desde hace bastante tiempo, y es que el único que realmente tiene la llave para destrabar esto, si se maneja con contundencia y con firmeza, es los Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Espero que esté a la altura y que no flaquee justamente en este momento histórico. Y a propósito que mencionabas hace un momento, Cristian, al Ejército Rojo, ¿no? En este sentido también, en esta entrevista que concedió Lavrov y que se publicó en la página del Ministerio, él se mostró preocupado por la conducta del secretario general de la ONU. Dijo: Guterres ha trabajado la mitad de su vida en organizaciones internacionales y debe darse cuenta qué significa ser secretario general en conformidad con el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas. Dijo que dicho artículo estipula que el jefe de la ONU no debe recibir instrucciones de ningún gobierno ni de alguna autoridad ajena a la organización, que debe velar por la neutralidad y limitarse a abogar por el cumplimiento de los objetivos de la Carta de la ONU. Sin embargo, dijo Lavrov, Guterres no mencionó una sola vez al Ejército Rojo en el discurso que pronunció en la ceremonia de Auschwitz, en referencia al evento organizado por Polonia el pasado 27 de enero. Es una tendencia lamentable, resumió, recordando que los soldados soviéticos liberaron el campo nazi ese día de 1946. Lavrov insistió también en la necesidad de luchar duramente contra la tendencia a reescribir la historia y la práctica de igualar a los delincuentes condenados por el Tribunal de Nuremberg con los libertadores de Europa, algo que sucede desde hace tiempo en los países bálticos, Polonia y algunos más países de la Unión Europea. Entre los ejemplos, Lavrov citó el cierre de la exposición rusa de Auschwitz-Birkenau. Es llamativo que este año los países que habían convertido ese lugar en un campo de exterminio participaron en la ceremonia dedicada a la fecha de la liberación, pero finalmente no vimos a quienes liberaron ese campo. Quien también le dedicó unas palabras a Guterres fue el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, quien lo ha acusado de mentir sobre la legitimidad de Volodymyr Zelensky. Medvedev escribió: hay un gobierno legítimo en Ucrania y es obvio que debe ser respetado, dijo el secretario general de la ONU. Esto, por desgracia, es una doble mentira. Esta liendre, Zelensky, es ilegítima. No hay nada por lo que respetarlo. Ha fracasado, su pueblo está muriendo y su país está desapareciendo. Bueno, ¿qué nos comentas de estas observaciones que hace por un lado Lavrov y Medvedev sobre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Cristian. Bueno, primero que realmente es un placer para mí por lo menos escucharlo a Medvedev cuando trata al parásito Zelensky de liendre. Es realmente, le pone palabras a lo que muchos de nosotros querríamos decir. Así que en ese sentido me gusta mucho el estilo del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Dicho esto, por supuesto que es un pobre papel el que hace Guterres, porque esto de decir sin más que el gobierno de Zelensky es legítimo y que por lo tanto hay que respetarlo, cuando no,
no refuta ninguna de las razones que dio el presidente Putin cuando plantea realmente esto como alternativa, una alternativa viable, lógica, razonable, para salir de este entuerto en el cual Zelensky, cualquier cosa que firme, un próximo gobierno legítimo en Kiev puede desconocerlo, ya que es un gobierno ilegítimo el que realmente está en este momento al mando en Kiev. Y esto no lo dice ni Javier Benítez, ni Cristian Lamesa, ni siquiera Vladimir Putin, lo dice la Constitución ucraniana. Entonces, que Guterres no refute los dichos del presidente ruso, marcando alguna razón jurídica, diciendo no, la Constitución ucraniana en tal artículo dice que sí, que... No, lo dice simplemente como un acto voluntarista que me parece muy poco serio viniendo justamente de una persona que debería estar a la altura del cargo que desempeña, que es justamente, como vos decías, el secretario general de las Naciones Unidas, no es un cargo menor. Pero bueno, desgraciadamente sabemos que los funcionarios de las Naciones Unidas, por lo menos desde hace 3 décadas, responden a los intereses de Washington o en este momento puntualmente del globalismo financiero internacional y bueno, y de ahí sus declaraciones. Y respecto a los dichos de Lavrov en cuanto a las palabras justamente de Guterres en el acto en conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz por parte de las tropas del Ejército Rojo, yo creo que es muy riesgoso. Yo creo que Rusia viene luchando duramente, y muchos de nosotros, Javier, venimos luchando para decir en nuestro idioma, en nuestra lengua, a nuestros hermanos hispanoparlantes, lo que es la verdad histórica, ¿no? Lo que es irrefutable, lo que son datos puros y duros de la historia, que no se pueden reescribir, pero paradójicamente sí pretenden hacerlo esta gente en los países bálticos, en Polonia y en otros lugares. Y desgraciadamente, ¿sabés qué es lo monstruoso de esto? Que lo hacen porque los que hoy detentan el poder en muchos de estos países, repito, en Lituania, Letonia, Estonia, en Polonia y en otros de estos países, son los descendientes, son los herederos de los que fueron cómplices del nazismo. O sea, hoy lo viven como una revancha, como una venganza de sangre, en la cual destruir los monumentos en memoria de los héroes del Ejército Rojo, en memoria de los 600.000 soviéticos, de los 600.000 soldados soviéticos, por ejemplo, que dieron la vida para liberar Polonia, hoy los que se oponían a esa liberación porque fueron cómplices de los nazis, hoy son los que detentan el poder. Entonces buscan reescribir la historia de que, por ejemplo, en Polonia puede tener una pena de hasta 6 años de prisión cualquiera que hable de la complicidad que llevó adelante una enorme cantidad de parte del pueblo polaco con los nazis en la exterminación de los judíos polacos, entre otros pueblos. Entonces esta gente desvergonzadamente hace todo esto para, en definitiva, reivindicar la memoria de sus antepasados que fueron criminales de guerra. Eso lo vemos de forma descarada incluso en el caso puntual de Annalena Baerbock, que está estúpida, perdón por la expresión, pero esta estúpida ministra de Relaciones Exteriores alemana, cuyo abuelo era un ferviente partidario del nazismo, era un ferviente y convencido nacionalsocialista, y esta mujer evidentemente en sus genes y en su proceder lleva justamente ese odio visceral contra todo lo ruso y los que fueron los victoriosos frente a la agresión que sus mismos antepasados llevaron adelante contra el pueblo soviético. Entonces eso es lo triste, Javier. Yo creo que eso es lo lamentable, y es que en estos países que otrora, antes de la caída de la Unión Soviética, en Polonia, en la República Democrática Alemana y en tantos otros países del bloque socialista, los que detentaban el poder eran justamente los descendientes o los que ideológicamente se habían opuesto al salvajismo nazi. Y bueno, merced al triunfo de ese capitalismo y de esa guerra fría de la cual salió victorioso el bloque occidental, el bloque capitalista, bueno, eso como paquete en su totalidad, a pesar de que los Estados Unidos fueron aliados de la Unión Soviética en el triunfo sobre el nazismo, hoy en día y hace 30 años que no hicieron otra cosa que llevar al poder a los que habían sido justamente los enemigos de la humanidad. Muchas gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Javier, como siempre, un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.